Muy buenas tardes, arrancamos como todos los días, instantes después de las 14 horas, este programa que le permite a la gente ser protagonista, a partir de una inquietud, de volcar una opinión, de preguntar, de sacarse dudas. Y vamos a hablar del medio de transporte que estuvo estrechamente vinculado con el desarrollo de la Argentina, el tren, el ferrocarril. Como tuvo su momento de apogeo, también tuvo su momento de declinación y nos preguntamos por qué en la Argentina, con una geografía tan favorable y por otros factores que vamos a describir aquí, ha dejado caer tanto este medio tan utilizado en el resto del mundo. Por eso lo invitamos a compartir este tema que nos vincula a todos, que nos vincula como nación, para que entre todos también encontremos la vuelta y recuperar el ferrocarril de pasajeros, de carga y ofrecer un servicio acorde a las circunstancias actuales. El informe que nos plantea otros temas que se van a debatir. Vamos, director. El tren es el medio de transporte más eficiente en la mayoría de los países. Sin embargo, en el nuestro, en las últimas décadas, ha ido desapareciendo de a poco. Fuera de las agendas de gobierno, relegado a ser un reflejo nostálgico del pasado, este transporte centenario espera tener una próxima parada. Durante todo este tiempo, diferentes organizaciones relacionadas a este vehículo han mantenido viva la idea de poder tener a nivel nacional un tren que vuelva a unir los diferentes puntos del país. Lejos de la idea del controversial tren bala, la idea de un tren para todos reflota en el aire de quienes sueñan con un medio de transporte económico y tan utilizado en el resto del mundo. Es importante mencionar que la potencialidad y eficiencia no puede compararse con los nuevos medios de transporte, dado que una buena adaptación de las unidades y la formulación de nuevos recorridos harían de este transporte un medio de punta. ¿Es caro volver al tren? ¿Por qué se utiliza tanto en el resto del mundo y en Argentina no? Hoy, en Plan A, recuperar al tren. Y vamos al foro. Como todos los días lo abre Fernando Brusoni. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Gustavo? Ya tenemos muchas opiniones, nuestros espacios en internet. Nuestro foro te pregunta si te gustaría que vuelva el tren de pasajeros. En nuestro blog, entérate más y además cómo participar de nuestro programa y opinar también en nuestro muro en Facebook. Mirá todas las opiniones que ya tenemos, sumá vos también la tuya. Bien, Pablo Hapkin, como diputado provincial, impulsa también un proyecto para reactivar el ferrocarril, pero provincial. Pero antes que nada, un diagnóstico de en qué situación estamos, Pablo. ¿Cómo llegamos a este presente en cuanto a este medio de transporte tan importante? Buenas tardes. Buenas tardes. En una situación mala porque hace 20 años donde la provincia de Santa Fe prácticamente se ha olvidado del ferrocarril. Sí. Y entonces tenemos una planificación del transporte, de la infraestructura provincial lejana a lo que, al tren, digamos, y a lo que implica el tren en una provincia que se hizo, se formó y sus pueblos se constituyeron a la vera del ferrocarril. Por supuesto. Yo he recogido algunos datos, ¿no, Pablo, y el resto de los invitados? 100.000 kilómetros de vías en los años 40, el momento de mayor apogeo, y hoy tenemos apenas 7.000. Rolando Maggi, de Amigos del Riel. ¿Qué pasó en la Argentina? 40.000 largos, pero no 100.000. Ajá. Pasó una política de Estado que decidió... 40.000, rectificó algo ya. más de 40.000 kilómetros. Perfecto, hecha la aclaración. Pasó de ser primero transformado en un enemigo público, mediático y políticamente, y una política de Estado que decidió prescindir del ferrocarril en el interior del país, dejarlo en la capital federal, que es imposible mover los volúmenes de pasajeros, y se le entregó la potestad a las provincias si se querían hacer cargo, pero sin ayuda de la nación. Entonces, a partir de ese momento, y concesionar exclusivamente para la carga, y que el Estado Nacional evidentemente planteó una sustitución por el modo automotor en el caso del pasajero, después vino una consecuencia natural. Lo que no se explotaba en las concesiones de carga, todo el mundo deseaba, por ejemplo, la infraestructura y los terrenos del ferrocarril. Seguro. Entonces, el ferrocarril no funciona si no tiene su infraestructura fija. El desarticular esta red, en la naturaleza en que estaba montada o constituida, hizo que llegáramos al estadio que estamos en este momento, donde hay cosas buenas, no tan buenas y cosas muy malas. Sobre todo el tema de la atomización de la administración ferroviaria. Bueno, hubo frases, argumentos muy sólidos en pos de este desmantelamiento, de la privatización, ramal que cierra, ramal que para, o el déficit es de $1 millón diarios y los argentinos no podemos solventar este medio ineficiente. Fueron conceptos muy duros, ¿no, Pablo? Sí, conceptos que por suerte hoy han quedado desmitificados, ¿no? Hoy el subsidio es mucho mayor que $1 millón. Mucho más, casi el triple. Para un servicio, y no tenemos trenes. Y no tenemos trenes. Para un servicio solo concentrado, como viene cerrando, en el conurbano y en
y en la ciudad de Buenos Aires, para un servicio que además no presta tampoco en carga la solución que prestaba, y para una situación de rutas saturadas, la inseguridad vial como principal causa de muerte, bueno, el tema ambiental, digamos, multiplicado en sus problemas a partir del incentivo al colectivo del uso automotor. Claro. La verdad que la foto es horrible. Sí, realmente. Pero haciendo un poco de historia, con un dejo de nostalgia, obviamente, ¿cómo contribuyó el ferrocarril en los años de apogeo, uniendo tantos puntos, los beneficios que le aportó el ferrocarril a la Argentina? Jaime Remolins, como especialista en el tema, ¿en qué benefició el ferrocarril, el tren a la Argentina, Jaime? Yo se lo voy a resumir en un número muy importante. En 1890 y 1930, los ingresos que tenían los ferrocarriles de capitales extranjeros en la Argentina eran superiores a la renta de los estados. Ajá. De alguna manera, a partir de ese momento, estábamos en pleno apogeo. Sí. Las cargas, los pasajeros, el ferrocarril no se compone solamente de un tren de carga o un tren de pasajeros, tiene toda una parafernalia económica que lo solventa, como ser todos los servicios colaterales. Bueno, evidentemente se aporta un poco al denominado plan Larkin, que a través de los distintos gobiernos nadie se ocupó de llevarlo a la práctica. ¿En qué consistió ese plan del tiempo de Frondizi? De una reducción casi, no digo total, pero de llevarlo, le explico, de los 34.000 kilómetros de red que tiene el país, se utilizan solamente 15.000 kilómetros y fundamentalmente con la carga. Claro. Y de ellos 6.000 o 7.000 kilómetros estaban destinados al servicio de pasajeros que hoy están en estado calamitoso. En aquella época, en la última época floreciente del país, los trenes circulaban a una media de 70 kilómetros por hora. Y hoy no llegamos a 40 kilómetros por hora. ¿Por qué? Por los estados de las vías. Hay un abandono. Un abandono casi total, y cada día que pasa se va haciendo más dificultoso poder renovar vías porque los costos son espantosos. Y le voy a tirar un número que es importante que quede grabado en la opinión pública. Renovar un kilómetro de vía cuesta $280.000. ¿Un kilómetro? Un kilómetro de vía. Eso le da, incluyendo todos los componentes, el riel, que es el alma mater, y el resto de fijaciones. Ahora, en la relación costo-beneficio, ¿no sería una buena inversión? Totalmente. Lo que hay que tecnificarlo. Claro. Usted hablaba recién en la introducción sobre el tren de alta velocidad. Sí. Con ese dinero que se pensaba invertir en el tren de alta velocidad, renovamos los 17.000 kilómetros de red que necesita el país, porque no necesita más que la mitad, pero en condiciones. Ahora, ¿por qué, si es tan evidente desde el Estado, desde el Gobierno Nacional, se insistió tanto con este tema tan controvertido, con el tren bala? ¿Cómo puede ser, no? Me pregunto yo, si organizaciones vinculadas al tren, si especialistas nos muestran otra cara, ¿por qué se insiste tanto desde el Estado? ¿Tienen alguna teoría? Y es más, yo le explico de que si el gobierno argentino tuviera compromisos con el gobierno francés por la parte económico-financiera, que ese dinero, en vez de emplearlo en un tren bala, lo emplee en renovar totalmente la infraestructura ferroviaria. Es una decisión política que alguien tiene que tomar en algún momento. Bien. ¿Y cómo recuperar el tren de pasajeros? ¿Cómo recuperar el tren local que nos cuentan los más grandes? Se permitía desde Rosario viajar a localidades cercanas. Hay una idea de retomar ese proyecto, lo incluye en el proyecto el diputado Hapkin. Bueno, es lo que vamos planteando, esperando las opiniones de la gente, de nuestros televidentes. Yo voy proponiéndoles recorrer la ciudad y detenerse en un proyecto urbanístico monumental, como es Puerto Norte y Ciudad Rivera, presentando Torre Barranca, residencias de altura al Paraná. Una nueva dimensión a la calidad de vida y muy cerca del río, diseñada en función del confort, la seguridad, el valor estético. Torre Barranca ofrece sofisticados servicios, prestaciones de máxima categoría para disfrutar de la vida en la naturaleza. 23 pisos, 2, 3, 4 dormitorios con características premium. Tenés que llegarte a Avenida de la Costa y Francia. Es una excelente inversión. La ciudad futura, Rosario a futuro, allí Puerto Norte, Ciudad Rivera y Torre Barranca. Vamos al foro por primera vez, Fernando. Conocemos qué dice la gente. Mónica, en este caso, escribe: es increíble que no tengamos trenes cuando en todo el mundo es el transporte más valorado. Además, me trae muchos recuerdos de cuando era chica y viajaba a Buenos Aires con mi abuela. Juan Cruz: me encantaría, pero tiene muchos costos. Reparar las vías, reubicar a la gente que vive al lado de las rutas.
capacitación además genera pérdidas y los gremialistas camioneros no la van a hacer fácil. El tren que funciona hoy tarda 7 horas en llegar a Buenos Aires por el estado de las vías. Otra opinión de Lucas: para mí sería un peligro un tren para la ciudad, ya que causaría problemas por las vías del tren. Javier: me gustaría mucho, es más, tendrían que regresar los trenes interurbanos y de media distancia. Carlos: el tema de que no tengamos trenes de pasajeros se debe a que Moyano tiene el monopolio de transporte de pasajeros. ¿Se imaginan que si el tren funciona bien, quién se toma un ómnibus? Nadie. Todo el país que mire al futuro debe invertir en tren de pasajeros de corta y larga distancia. Y Fer dice: con el tren se descongestionarían las rutas y habría menos, especialmente en época de cosechas, que las rutas están saturadas de camiones. Creo que con el tren disminuirían los accidentes. Pone mucho el acento en el medio de transporte camiones, ¿no? Y cómo ha crecido este rubro y el gremio y las empresas vinculadas, ¿no? ¿Son contradictorios uno y otro medio de transporte? Le doy un ejemplo. Sí. Un tren de cargas transporta 4.500 toneladas. Sí. Para igual tonelaje hacen falta más de 100 camiones en la ruta. Ajá. Un tren de pasajeros de 700 toneladas lleva 1.000 pasajeros. Para igualarlo necesita 18 colectivos en la ruta de 56 plazas, sí, o 250 autos de 400. Argumentos que lo hacen muy viable el proyecto de recuperar el tren. A ver, Carlos Baba, como periodista y de familia de ferroviarios, ¿no? Exactamente. El punto es buscar algo medio. ¿Sí? Acá vivimos durante el menemato, se instauró una sociedad con Neusta como periodista mediático, de que el ferrocarril, los empleados eran vagos y que el ferrocarril daba tremendas pérdidas. Sí. Creo que para instaurar el debate de si ferrocarril sí o ferrocarril no, o si transporte automotor de carga sí o transporte automotor de carga no, lo que tenemos que hacer es buscar un punto intermedio, porque si no vamos a decir, bueno, ahora los camioneros no sirven para nada y tirar todo por la borda. Por supuesto. Hay que buscar un punto medio para que los dos transportes puedan funcionar. Por ejemplo, el tren, vos sos de Vigán. De Vigán, sí, pero... ¿Cómo afectó a las localidades pequeñas, ¿no? Donde la historia indica que tenían tanta participación y era tan importante el tren en pueblos, ¿no? Bueno, mi familia es ferroviaria, del ferrocarril Belgrano. Sí. Puntualmente, lo que más se perjudicó, donde más se vio ese flagelo fue en el norte, sí, donde mucha gente, al no tener un transporte hacia la ciudad, empezó a migrar. Son las famosas migraciones internas, claro, que se han producido en Argentina en estos últimos 20 años. Y la pérdida de ferrocarril fue un factor decisivo. Para ayudarnos en este punto, Hugo Piñero, como presidente del Club del Tren Rosario, ¿qué pasó con pequeñas localidades, con pueblitos alejados y la falta del tren? Y pequeñas localidades y grandes localidades. Por ejemplo, Pérez, que no es una localidad muy chica, quedó devastada, que es el ejemplo más cercano que tenemos. Pero yo, por ejemplo, he visto los talleres de Cruz del Eje totalmente destruidos. Tuve oportunidad de conocer Catamarca. El ramal que va de Catamarca a Córdoba se han robado hasta los puentes. Yo tuve oportunidad en otros años atrás de hacer el tren mixto que iba desde Salta hasta Socompa. Y la gente lo usaba como un transporte público, como si fuera un colectivo, porque me acuerdo que venía un señor viajando al mismo asiento que yo y me dice, me bajo después de la próxima. Digo, ¿cómo después de la próxima? Sí, en plena cordillera el tren para 10 kilómetros después de la estación, pero 10 kilómetros antes de la otra. Se bajó este hombre, varias personas más, los subieron a unos burros, unos caballos y se fueron por la cordillera, los perdí de vista. Eso hacía el tren mixto, que ahora no existe más, y era el mismo recorrido del tren de las nubes. El tren de las nubes costaba 100 pesos, que eran $100, y el tren mixto costaba 15 pesos hasta Socompa. O sea que era un tren social que ya no existe más, ese mixto se sacó. Ahora eso provoca directamente un éxodo, ¿no?, de estas localidades a las grandes ciudades, hasta un problema, si se quiere, con la demografía del país, ¿no, Pablo? No solo de gente, sino que además va matando la posibilidad de desarrollo, porque cuando uno ve lo mejor es ver la historia. Las vías fueron las que fueron ubicando las poblaciones en la provincia y llevando por el tren no solo la gente, sino las oportunidades de producir, de vincularse, de comerciar. Entonces, al desarmar esa red, es obvio que lo que hacemos es concentrar a la gente en las pocas ciudades que tienen alguna disponibilidad. Muchas veces nosotros vemos en ciudades como Rosario la contracara de esto, pero si uno va a lugares donde no hay ni ruta ni tren, bueno, entonces
la situación es que no hay ninguna alternativa y la gente se va de ahí. Bien. ¿Y cuál es el panorama en el mundo, no, como para contrarrestar tantas pálidas que lamentablemente ocurrieron? ¿Qué pasa con el ferrocarril en el mundo? En el mundo pasa lo mismo, un poco lo que decía acá el compañero Baba, el tema del ferrocarril y por qué el ferrocarril, o no satanizar a los camioneros. Sí. El tema es que en otros lugares del mundo lograron que se llame el transporte multimodal con un reparto modal. Los camioneros norteamericanos fueron a buscar, junto con los de los ejes hidroviarios y los grandes despachantes de barco, al ferrocarril para bajar el costo de los fletes, en la distancia que el ferrocarril es líder. Todo esto es una complementación de modo como no tiene que haber una competencia. Acá siempre se estuvo alentando la competencia, porque tenemos que hacer una complementariedad entre los modos. Si no, lo que vamos a tener es caer en un unimodalismo que después nos mete en un chalecón cebara donde no podemos salir. El tema fue notorio cuando se escaparon los precios del petróleo y los fletes incidieron absolutamente en todo, que también van a incidir en nosotros, porque cuando aumente el combustible, los grandes barcos no van a querer venir a Rosario, van a buscar puertos para barcos mayores y a la vez va a haber que transportar la carga a mayores distancias. Todo esto es la mecánica que en otros lugares del mundo se tiene permanentemente como política de Estado. Claro. Y nosotros no copiamos a los países que tienen proyectos de transporte exitosos. No es el tren solo, es el tren en todo el contexto. Algo integral. Vamos a seguir con la gente también, analizando los beneficios de volver al tren, escuchando a la gente. Ahora yo les propongo, y usted sabe cómo se sufre cuando aparecen las hemorroides y no hay por qué tener vergüenza. Pueden aparecer por comidas picantes, constipación, estrés, hipertensión y ni hablar durante el embarazo y después del parto. Manzan le ofrece varias presentaciones. Pomada antihemorroidal Manzan, la verde, la tradicional, que refresca inmediatamente, eliminando picazones y ardores. Y Manzan Plus con lidocaína, que gracias a sus componentes anestésicos calma el dolor al instante. Y para una correcta higiene de la zona afectada, toallitas higiénicas Manzan que refrescan al instante, evitando ardores e irritaciones. Y ahora la opinión de la gente. Fernando. Escribió Carla, ella dice que le parecería estupendo que volvamos al medio de transporte más usado en el mundo. Diría que si es bien administrado, más seguro. Además me gustan mucho los trenes por ser nieta e hija de ferroviarios. María Ángeles, lo resumo, desde Cañada, dice que pasa los domingos el tren de la empresa Ferro Central con buen servicio, más barato que los Monticas. Dice que lástima solo tiene 10 lugares vacíos y que no pasa seguido. Cuando el boleto colectivo cuesta 18 pesos, el tren sale 4 pesos. Analía, sería muy buena idea, así habría menos tránsito en la ciudad y viajaríamos más cómodos y no como ganado. Martín, a China el tren que une Shanghái con Nanjing, que son 300 kilómetros, costó 300 millones de dólares. No entiendo por qué acá cuesta el triple, ¿me lo pueden explicar? Pregunta. Nicolás, si no nos robaran los ingresos por coparticipación de la soja Santa Fe, tendríamos una línea moderna de pasajeros dentro de la provincia. Y Fer dice, lo mejor es el colectivo, viajar todos apretaditos y tocar culos no tiene precios. Muy bueno el programa y habla de un efecto colateral bueno para las manos inquietas. Bueno, una mirada irónica, pero una respuesta a los televidentes a las inquietudes, Pablo. No, en relación a costos, el otro dato, independientemente de los costos que acá podrían ser más baratos, un poco las cifras que decía Jaime, porque ahí es un tercio, no el triple. Siempre también hay que comparar cuánto nos cuesta un kilómetro de ruta nueva, o cuánto nos cuesta un kilómetro de autopista, o cuánto nos cuesta mantener. Y siempre son cifras mucho mayores. Y en vidas humanas también. Si bueno, ni hablar, ¿no? Entonces es un poco lo que decía Rolando. Acá el problema es cómo integramos en una planificación integral, porque fíjate lo que pasa en las cosechas. También el modelo de camiones, que termina con 6-7 días a puerto, y, digamos, con un problema grave de fumigaciones. Es decir, tampoco sirve el esquema que sustituyó al tren. Entonces, ese es un poco el empuje que nosotros le queremos dar a esta idea de volver al tren, ¿no? Es decir... ¿Ahora qué falta, Pablo, para establecerlo como una estrategia, como una política de Estado, siendo tan evidente? ¿Qué es lo que falta para reactivar esto? Bueno, decisión. Nosotros un poco lo que propusimos, y la verdad que estamos en una muy buena fecha, porque quizás el jueves que viene tengamos la primera gran noticia buena en este sentido, es que la provincia recupere un área desde donde se integra el ferrocarril y desde donde, cuando uno planifica todo, es decir, no solo cuando planifica el tren o cuando planifica cómo se vinculan las ciudades, sino cuando se ve qué ruta construir, qué no, cómo llegar mejor a un pueblo, esté el tren como alternativa, que es lo que perdimos. Nosotros nos olvidamos del tren como alternativas cuando está la inversión hecha, ¿no? Porque las vías están. Bien, Hugo, ¿y usted qué sugiere con esto de reactivar el tren? ¿Cómo lo ponemos en marcha? Bueno, hace falta un proyecto nacional y con voluntad política desde el gobierno central, porque, por ejemplo, se está comprando muchísimo material a España y a Portugal, pero todo ese material va
a parar a Buenos Aires. Entonces Buenos Aires crece, ¿no? La cabeza crece desmesuradamente y el cuerpo se está achicando. Ajá. Entonces, es bueno que cada provincia, como nosotros, tenga un proyecto provincial, pero puede unificarse un proyecto nacional, porque si no, hay que coordinar horarios, coordinar los servicios, para que todo funcione correctamente, como debe funcionar un ferrocarril. Lo importante es voluntad del Estado, del Poder Ejecutivo, no de este gobierno, de todos los que han pasado y de los que vendrán también, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ¿qué tramos hoy en la Argentina funcionan correctamente, sí que funcionan bien, de pasajeros? Allí mencionaron uno de los televidentes, pero hoy ¿cómo está funcionando el tren de pasajeros en la Argentina? Buenos Aires, aquí en el interior tenemos uno que va a Tucumán. ¿Qué funciona medianamente bien? Buenos Aires funciona elementalmente para la cantidad de población que tiene. Va a llegar un momento que no van a alcanzar los trenes para abastecer todos los servicios. Aparte se dice que viajan como dice la gente, viajamos como sardinas, parecemos vacas. Pero la gente va a vivir a Buenos Aires. Sí, pero condiciendo con lo que dice él, te doy un ejemplo. Cuando uno viaja a Buenos Aires se siente doblemente discriminado. Me tocó por una experiencia, Retiro Munro, menos de 15 minutos de viaje, 90 centavos. Ese mismo trayecto, viajando como ganado, pensemos que el boleto urbano está casi 2 pesos en Rosario, un trayecto interurbano de ese, y en una vía en buenas condiciones nacionales. Entonces, esto es... Ahí inciden los subsidios. Ahí inciden los subsidios, también incide la política de Estado. El gobierno actual, se puede decir que en los últimos tiempos, lo único que esbozó una política ferroviaria. Y ahí a que la lleve a la práctica como corresponde es otra cosa. Incluso dentro de una política ferroviaria no sería criticable poner el tren de alta velocidad si fuera un eje principal que complemente todo un sistema que esté en condiciones funcionando. Porque entonces sí sirve para reducir tiempos de viaje a otros lugares. No un supertren que una un trayecto solo, y el resto nada. Esto es lo que yo te decía antes. La programación del transporte es una programación estratégica y los hechos aislados se convierten en elefantes blancos. Si no están integrados dentro de un sistema que sirva al total, hay privilegiados y desprivilegiados. Bien, vamos a hacer una pausa aquí para seguir con el debate, cómo recuperar este medio de transporte con tantos beneficios y que lo utilizan muchos países. En la Argentina tenemos una cuenta pendiente. Si sufrís mucho a causa de las contracturas y del dolor muscular, yo te recomiendo Salicrem, la crema de satanudos que te va a calmar todo ese dolor que te impide vivir normalmente. Salicrem es una buena elección para el alivio del dolor y la inflamación. Nada actúa mejor que Salicrem. Salicrem, la crema de satanudos que no deja olor. Y si el dolor es muy fuerte a causa de la inflamación, Salicrem Forte, indicado especialmente para desinflamar la lesión calmando el dolor en menos tiempo. No lo dudes, pedí Salicrem Forte, más efectividad, mejores resultados. Corte, ya volvemos. El tren se va, me voy en él, me llevo tu recuerdo. El tren se va, me voy en él, me voy pensando en ti. El tren se va, me voy en él, jamás podré olvidarte. Nuevo Banco de Santa Fe, acompañando el crecimiento de todos los santafesinos. Excelencia en cirugía de obesidad. Doctor Jorge Arraca, en Rosario, 425-2645. El Grupo Asegurador La Segunda, junto a miles de personas, fundaron en este año del Bicentenario de la Patria, La Segunda Argentina. Una Argentina que recupera la educación en valores. ¿Querés toda la información que necesitas en tu teléfono? Ingresá en m.rosario3.com y lee todos nuestros contenidos actualizados en la pantalla de tu celular. Rosario3.com. Cada vez más, todo el día, todos los días. Vida 97.9. Ponele vida. Debes saber, amor de mis amores, eres mi amor
más linda que las flores. Scalabrini Ortiz ya en su historia de los ferrocarriles en la República Argentina había dicho: el ferrocarril es la llave fundamental para una nación, y la inserción en el contexto internacional, y cuánta importancia ha tenido el ferrocarril en el apogeo de la Argentina de fines y comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX y comienzos del XX. De eso estamos hablando, del pasado y del futuro y este medio de transporte. Yo tengo en mis manos la invitación que nos ha cursado Hernán Mata, aquí a la producción, a los integrantes de Plan A. Muy linda, la verdad, felicitaciones. En virtud de los 45 años de Rey de Copas comienzan los festejos. Será el próximo martes 7 de septiembre. Pero yo, ya que recibimos esta invitación y que gustosamente vamos a concurrir para ese festejo por los 45 de Rey de Copas, les comento que llegado el fin de semana hay que planificar las salidas, los encuentros, y el pack fin de Rey de Copas es espectacular. Una variedad muy interesante de bebidas energizantes, destilados, espumantes, pulpas de frutas para tus tragos de viernes y sábados. Armá la previa en Rey de Copas. ¿Ya pensaste en tu trago para el fin de Enoteca Rey de Copas en Rioja 1629? Gracias por la invitación, Hernán Mata y toda la gente del lugar. Vamos al foro, Fernando. Conocemos la opinión de Charo, que escribió en nuestro blog. Dice: me parece muy bien lo que dice el periodista Carlos Baba. No tenemos que decir ahora que los camiones no sirven, pero con este medio de comunicaciones mejoraría la calidad de vida. Estela, cuántos recuerdos. El tren de pasajeros que salía de Villa Gobernador Galvez. De chicos viajábamos mucho a visitar a nuestra familia a Bombal. También había comedor y esa sopa sí era rica, dice. Que vuelva el tren. Rosana, sí, me gustaría para despejar un poco las rutas argentinas y para que mucha gente que hoy no viaja por no poder pagar un pasaje de colectivo carísimo. Y Mari, que vuelva el tren sería espléndido para viajar un poco más tranquilos, ya que es uno de los transportes más seguros con respecto a accidentes de tránsito. También ayudaría a descongestionar las rutas. Dice: muy interesante el programa, no me lo pierdo nunca. Dice. Bueno, a medida que algunos contaban sus anécdotas, ¿ustedes utilizaban el tren? A ver, Jaime, que hizo un gesto, ¿no? De cuando alguien describía las sopas dentro, sí, arriba del tren. Era un ¿Qué clásico. recuerdo tiene? Y yo empecé a viajar a los 3 años. Ajá. Mi padre era también ferroviario. Sí. Y bueno, los servicios eran de... Mire, yo atendí una misión española hace 20 años antes de retirarme de la empresa. Sí. Un español que ya tenía en el AVE viajó conmigo en el rayo de sol a Córdoba y me dice: ustedes no saben la calidad de servicio que tienen. Claro. De acuerdo a los medios que teníamos, que no eran muy modernos, pero coche comedor, coche dormitorio, cine... Sí. Hasta un coche psicodélico hemos tenido en ferrocarriles cuando estábamos en los años 90. Cómo tan rápidamente hemos venido en picada abajo que no tenemos nada ferroviariamente hablando. Es tremendo. Sí. En el tramo entre Villa María y Córdoba, sí, los trenes van por la vía a 35 kilómetros por hora y el camión está a la ruta al lado, va a 100 kilómetros por hora. Sí. Entonces hay algo que nos ha dejado desubicado totalmente en el mundo. Claro. Y los trayectos cortos, los que hacíamos de una localidad vecina, de subirse al tren y estar en un pueblo, en una ciudad, también en poco tiempo y utilizando el tren, Hugo, por ejemplo. ¿Usted qué recuerdo tiene? Me acuerdo cuando era chico, yo vivía en Corrientes y Boulevard Seguí, tomaba el colectivo 78, sí, yo tenía 8 años, y me dejaban en la puerta de la estación Rosario Central. Sí. Y de ahí tomaba el tren hasta San Jerónimo Sur, que ahí vivía una hermana mía. ¿Sí? Mis días más felices fueron a la estación, mirando los trenes, caminando por la vía. Y me acuerdo, por ejemplo, en una época que la carne era muy cara en Rosario y la gente iba a los pueblos a comprar carne. Claro. Cuando paraba el tren en la estación, pero eran cientos de personas que iban a la carnicería. Sí. Otros iban a comprar leche pura de tambo. Sí. Porque ya lo que se vendía acá en Rosario no era tan leche y lo que se vendía ahora, bueno, claro, era un líquido blanco. Ajá. Y yo tuve la suerte de conocer el ferrocarril en su mejor época. Claro. Y con lo que decía el ingeniero, por ejemplo, de que el tren va a 35 kilómetros y los camiones van a 120, yo tuve una experiencia inversa, sí, en Europa, de ir en un tren y ver que iban quedando atrás los automóviles. Claro. Entonces un tren que iba a casi 220, 230 kilómetros por hora en el trayecto de Madrid a París. Sí. Bueno, y ver los autitos que iban, para mí era un orgullo ver eso. Bueno, está bien, acá por lo menos pierden... ¿Llegará ese día a la Argentina? Al paso que vamos parece que... Es el país ideal para que llegue, pero bueno, es lo que decimos, la decisión política es la que prima. Porque es el país ideal porque, Rolando, porque es un país de la geografía, ¿no? La mayor parte de la gente está en situación de ocupar las llanuras, por lo tanto el ferrocarril no tiene que vencer los obstáculos que en otros lugares. Hicieron los europeos. Nosotros hoy estamos hablando del tema del tren de alta velocidad, nuestros vecinos brasileños partieron después y lo van a tener
lo van a tener, y me animaría a decir de que los chilenos después del tsunami y el terremoto van a tener un tren de media velocidad en breve, y nosotros vamos a seguir mirando pasar el tiempo. Este es el tema dramático. El tiempo pasa. Otra cosa respecto al tema de si puede volver el tren o no. Creo que se ha generado una conciencia antiferroviaria importante. En el caso de que uno de los comentarios de los televidentes que decía, el tren es peligroso en las ciudades. Discusión que se ha tenido con los políticos incluso. No, el tren no es peligroso en las ciudades. El tema es que las ciudades y el ferrocarril se tienen que mezclar como corresponde con la razón técnica que existe en este momento. Hay pasos a desnivel, hay estaciones, hay formas técnicas que están definidas en todo el mundo. Lo que pasa es que nosotros no las queremos ver. Pensemos que estamos abriendo pasos a nivel que son lugares peligrosos, porque no hay alternativa, pero porque a la vez se ve el tren como un obstáculo. Como no está al servicio de la población, es un obstáculo. Carlos, hay una realidad que nos vio sujeto durante estos últimos 20 años, es decir, no supimos aprovechar la estatización, no supimos aprovechar que el ferrocarril sea del Estado, empleados y usuarios. El servicio, como dice Jaime, sin duda era sumamente eficaz. Pero bueno, pero eso es una constitución de nación, una constitución política además. Es decir, como argentinos no valorizamos lo que es nuestro. Desde el cooperativismo lo que impulsamos un poco es eso. Impulsamos darle valor y sentido de pertenencia. El ferrocarril debe ser nuestro. El usuario es dueño. Pablo, dentro de este proyecto que impulsás, ¿está el recuperar, unir localidades dentro de la provincia, trayectos cortos? Claramente, nosotros hacemos eje principalmente en pasajeros, porque bueno, a nivel nacional las concesiones de cargas están, aunque también nos parece que a nivel provincial se puede integrar, como bien decía, en una red nacional carga, pero nosotros sentimos centralmente que las ciudades pueden recomponer su transporte metropolitano. Rosario Casilda, Rosario Cañada de Gómez, Rosario Pergamino, Rosario Firmat, la infraestructura, Santa Fe, Santa Fe Laguna Paiva. Depende, pero hay un ejemplo muy concreto que lo dio una persona que escribió. Hoy Rosario Cañada de Gómez hay un tren, no es el tren más liviano porque es un tren de larga distancia, que une hoy Rosario y Cañada de Gómez en 1 hora 10. Si usted tiene que ir por la ruta 9 en colectivo, va a viajar peor, más caro y va a demorar más. Y cada vez peor. Entonces, la verdad es que tenemos una situación donde... hay que pensarlo seriamente por la cantidad de vehículos que se están sumando además al parque automotor. Sino que a mí me interesa decirte esto, la ciudad de Rosario se está corriendo en su desarrollo urbanístico hacia el oeste. Hacia el oeste, una zona, y hacia Funes y hacia Roldán, una zona donde si no solucionamos mediante el tren, ¿cómo vamos a hacer? O vamos a traer tantos autos al centro de la ciudad que vamos a vivir lo que vive hoy la capital federal y no vamos a poder entrar a la ciudad. Una verdadera política de Estado, que hay que pensarlo a largo plazo, esto no es una pavada, ¿no? Pensarlo a largo plazo mirando el pasado. Yo he hecho la ruta que hacía Piñero, pero más corta. Yo vivo en Fisherton. Hoy tomar un bus desde Fisherton hasta el centro son por lo bajo 40 a 45 minutos. Claro. El tren en los años 70 lo hacía en 17, 18, máximo 20 minutos. Pero en vez de haber avanzado en reducir los tiempos de viaje, que es lo que le importa al usuario, viajando bien, estamos en el túnel del tiempo, pero al revés. Cada vez estamos retrasando más los desplazamientos, lo que decía Pablo. Todos queremos tener el auto en la puerta de nuestra casa y en la puerta del trabajo, cosa que como todos queremos, matemáticamente no es posible. No es posible. Los mensajes de la gente de este tan interesante debate surgen allí en el foro. Fernando. En este caso el testimonio de Sara en nuestro blog dice: soy hija de ferroviarios de la época de los ingleses y puedo darle a conocer que los años 1942 a 1970 las máquinas Capriotti hacían el recorrido de Rosario a Buenos Aires en 2 horas 40 minutos. He vivido casi toda mi vida en los trenes de chica cuando nuestro recorrido era de Galvez a Rosario. María, vivimos en Baigorria, pero mi madre es de Jujuy, le encantaría que vuelva el tren, porque cada vez que viaja a su provincia le da mucha nostalgia ver las vías vacías, cuando podría serle de mucha ayuda a la gente, no solo de esa o de esta provincia, sino al país. Julio, es increíble que en pleno siglo XXI discutamos si el tren tiene que existir en nuestro país. Es algo que en el resto de los países se discutió en el siglo XIX. Alicia, me parece fantástico que vuelva a los trenes, eso implicaría rutas más libres, formas de comunicarnos con casi todo el país, estar a tono con el resto del mundo. Y Sergio dice: disculpen, al tren lo mataron los grupos económicos ligados a la soja, para sacar a la gente del campo y sembrar con nuevos métodos, que son como muy poco personal, y bajar sus costos. Como así también los que quieren las tierras y el agua, cuantos menos gente hay, más fácil comprar y más barato es el mensaje de Sergio. Bueno, pero hoy el Estado ha retomado una herramienta en la economía muy importante. Estamos en condiciones, me parece, de replantear también esto, ¿no? Carlos. Hoy lo cito, creo que Rolando.
Jaime, hubo muchos proyectos con respecto. Lo que pasa es que hubo un tope por parte del Estado. Hay muchas cooperativas que han intentado transportar por ferrocarril, incluso hasta alquilar locomotoras. Bueno, y se han encontrado con el tope o con la negativa del Estado por estos intereses que bueno, son de común conocimiento, tanto del sindicato como del transporte automotor de pasajeros. Bien, dentro de los beneficios, la gente está relatando mucho realmente, pero ¿qué pasa con el medio ambiente? Vuelvo sobre el tema de los accidentes viales. Argentina ostenta un récord lamentable, digo, con el tren. Pablo, ¿esto lo investigaste también? Sí, haces un desarrollo. El tren es insuperable, por eso nosotros tenemos toda una mirada nostálgica por lo que perdimos en el tren, pero nos interesa mucho remarcar que el tren es un medio de transporte de futuro. Es un medio de transporte futuro centralmente porque es el más sustentable de todos los medios de transporte, por el rendimiento energético, por la cantidad de gente que traslada, porque no ocupa con asfalto tierras productivas, que es otro tema que, digamos, vivimos generando en nuestro país. Es decir, no hay ninguna manera de superar el tren desde ese aspecto. Y desde el punto de vista de la seguridad vial, yo creo que la foto que tenemos hoy, si uno se fija, dónde están las muertes o las lesiones graves por accidentes, bueno, están en las rutas, casualmente por donde dejó de circular el tren. Entonces, la 9, la 34, la 33, es precisamente la foto de lo que antes se complementaba con el tren y hoy no se complementa más. Descongestionaría mucho tránsito. Bien, vamos a regresar con las conclusiones, impulsar desde aquí también este medio de transporte tan importante en el mundo. Realmente se necesita en la Argentina un intenso debate para volver a contar con un muy buen tren de todo tipo, pasajero, de cargas, y aquí estamos esbozando las razones. Ahora me voy a la pausa, pero antes les comento que a partir de los 60 la artrosis puede impedir que lleven una vida normal, pero con Reumosan y este consejo del gran Max Berliner, usted como él puede disfrutar de una mejor calidad de vida. La artrosis y las articulaciones a mis 90 años se hacen sentir. Reumosan, un medicamento que me permite estar ágil y activo, bien activo. Mi movilidad está recuperada. Reumosan. Reumosan, un medicamento preciso para combatir la artrosis. Reumosan, calidad que se siente. Antes de ir a la pausa, el Círculo de la Prensa nos hace llegar esta misiva. El próximo lunes harán entrega de las donaciones recibidas durante el mes de agosto para la Asociación Civil Chicos de Mendoza 1247. Agradecen a la Escuela Bernardino Rivadavia número 53 y gracias a toda la comunidad que ha colaborado merced al trabajo del Círculo de la Prensa. Muchas gracias. Vamos a la pausa y ya retornamos con más mensajes de la gente y las conclusiones. Mirá qué bueno. Con tus tarjetas de crédito y débito del Banco Municipal podés comprar y ahorrar. Pedilas ya en la sucursal más cercana. Colecta Nacional, más por menos, domingo 12 de septiembre. Colabora en parroquias, capillas y colegios. Cada semana descubrí dos nuevas historias en Entrevistas. Este domingo nos ponemos la camiseta y salimos a la cancha junto al Galgo de Sotti. Así que era la ilusión llegar al verano
y participar en alguno de estos equipos barriales para poder jugar ese torneo que duraba los 2 meses de vacaciones. Entrevistas, este domingo a las 20:30 por Canal 3. Locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a 4 caminos, soco la malla y miro para atrás. Chan, 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 chan. La vuelta al tren, los argumentos que se han esgrimido, las últimas razones que van a brindar aquí, una conclusión de cada uno de nuestros invitados, más el foro que está también muy participativo, pero antes, con los cambios de tiempo, la tos, ya lo sabe, nos afecta a todos. Por eso te recomiendo Pulmosan Forte, un jarabe más fuerte que combate la tos de manera efectiva y que por su fórmula calma rápidamente brindando un profundo respiro. Y para los chiquitos, Pulmosan pediátrico con agradable sabor a frutillas, no contiene alcohol, puede ser utilizado desde los 2 años, elimina las flemas para que una simple tos no se convierta en un agudo cuadro. Los jarabes Pulmosan actúan de verdad. Volvemos al foro, en este caso. Fernando. Últimas opiniones, en este caso la de Marcelo, dice, son discusiones inútiles. El tren compite con el camión lo maneja Moyano, listo. Está más que claro qué pasará con el tren. Rosa dice, grande Pablo, siempre preocupado por los temas que nadie se acuerda. Los pueblos del interior están muertos desde que el tren no está. Seguí adelante, dice. Antonio, hablando de trenes, ¿para cuándo el subterráneo en Rosario para descongestionar el tránsito? Es el único sistema viable, puesto que la mayoría de las calles de Rosario son muy estrechas, además de la rapidez. Norma, claro que sería bueno el tren, no se romperían rutas, mucho más económicos, rutas más seguras, más descongestionadas. Creemos que los países europeos son tontos, pero a los gobernantes nuestros, ¿quién los convence? Se les termina el curro, dice. Y David... recuerda, mi papá cuenta que viajaba en el tren rosarino hasta Retiro a ver a Central. El coche comedor era una fiesta, dice, que vuelva el tren. Bueno, anécdotas, recuerdos. ¿Y qué piensan del tranvía o subte aquí en Rosario? ¿Tienen posición tomada, Jaime? Yo primero quisiera tener trenes. Ajá, antes. Que es mucho menos oneroso y mucho más factible. Sí. Pero evidentemente, antes que el tranvía, preferiría el subterráneo. Bien. ¿Rolando tiene opinión en este sentido? Sí, creo que lo mismo que te dije antes, tendría que haber un sistema que contemple los trenes, quizá en alguna parte subterránea, con el tranvía, con trolebuses, con ómnibus, con microómnibus, articulado porque una ciudad de 1 millón de habitantes, un área metropolitana de 1,5 millones en cualquier lugar del mundo, claro, tiene una articulación de modos. Bien. Hay que hacer los números, si conviene un subterráneo o no conviene, pero cualquier sistema metropolitano tiene tramos a nivel, subterráneo o aéreo. Es una resolución técnica de acuerdo a las necesidades. ¿Las vías que ya existen, cómo están? ¿Sirven? Son utilizables, pero si vamos a hacer una cosa del siglo XXI, hay que hacer la vía nueva, un poco lo que decía Jaime. La velocidad que se hacía antes y la que se hace ahora. Primero hay que renovar, claro, y después hay que rehacer las que se necesiten. Sí. Pero eso es una cuestión económica, técnica. ¿Es viable? Siempre es viable. De lo que estabas diciendo, de la cantidad de muertos, de la cantidad de mal uso del suelo, de las cantidades de contaminación. Hace 10 años atrás se tiraban en Rosario 5 millones de litros de aceite de los motores al sistema cloacal o al terreno. Qué bárbaro. Analicemos los pasivos ecológicos y vamos a ver que por ahorro simplemente se paga una instalación ferroviaria. Tal cual. Reservo también su opinión final para dentro de instantes, Rolando, porque antes quiero conocer la del resto de los invitados. Hugo Piñero, entonces, ¿qué hacemos con el ferrocarril? ¿Cómo lo recuperamos? Su punto de vista final. ¿Cómo recuperarlo? Bueno, de la manera que lo estamos haciendo acá en Santa Fe con el proyecto de Hapkin. Cada provincia debería hacerlo. Bien. Pero todo esto unirlo a un proyecto nacional. Perfecto. Pero consensuado con el interior, no digitado de Buenos Aires. Sí. Es decir, con la opinión nuestra de lo que estamos acá. Claro. Porque Buenos Aires firma papeles y nos perjudica a nosotros cada vez que pone una firma. Bien. Entonces, sí, un gran proyecto nacional ferroviario. Muy bien. Y un dato, por ejemplo, extra. El mes pasado se fabricaron 56.000 automóviles. Sí. Hablando de contaminación. ¿Cuánto podría ser el ferrocarril para contribuir? Un dato más. Hugo, no tenemos demasiado tiempo, yo quiero escuchar al resto. Gracias por la participación. Carlos Baba, ¿una opinión final? 20 segundos. Sí. Cambiar la necedad de muchos políticos y bueno, y la concientización de la gente, porque el curro, al sindicato de camioneros, cambiarán los fletes, pero bueno, justamente acá planteamos de que no se terminen los camiones, no vamos a tirar 1 millón de camiones por la borda. Claro. Y la otra, bueno, lo que dijo Rolando es cierto, lo que hay hoy es escaso. Pero bueno, adecuarnos con locomotoras livianas, vagones livianos, a ramales regionales y a las troncales, bueno, con lo que se está comprando
se puede buscar la forma inmediata. Bien, Carlos, muchas gracias por la brevedad. Jaime Remolins, también una opinión final. Bueno, yo, parangonando un poco el título de su programa, considero que al país ferroviariamente le haría falta un plan A. Muchas gracias, Jaime, por la conclusión, parafraseando el nombre del programa. Rolando, ¿también una conclusión general? Bueno, me acuerdo de la famosa argentinos a las cosas, porque evidentemente hablamos mucho, el tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos y los problemas siguen. Y mientras no atacamos las causas, las consecuencias cada vez son peores. Bien. Técnicamente, económicamente, todo es fácil de resolver. Gracias, Rolando Maggi, de Amigos del Riel. Pablo Hapkin, una conclusión. Entonces, para este proyecto que impulsa de la legislatura, ¿hay consenso? Hay consenso, quizás el jueves que viene ya tengamos media sanción, cruzo los dedos, en la Cámara de Diputados. Bien. Y vamos a volver al tren. Yo creo, lo digo sinceramente, hemos tenido muchos años de, digamos, posiciones en contra del tren. Yo creo, y los mensajes lo muestran, la gente hoy está de acuerdo. Bien. La decisión política se va a construir si la gente la exige y vamos a volver al tren. Muchas gracias por este debate. Ustedes por acompañarnos. Buen fin de semana. Motora, ¿dónde tú vas? Yo voy a 4 caminos, son con la malla y miro para atrás. Pum, pum, chan, chan, pum, pum, chan, chan.